Vale, en este vídeo por fin voy a dar un script definitivo, fácil, corto y bastante completo, por lo menos para lo que yo busco, es completo, sobre la cámara en tercera persona. Es decir, tenía hecho bastantes cambios sobre el script anterior, pero no voy a borrar los vídeos antiguos porque creo que sirven para entender este un poco mejor y como explicación, ya que no voy a explicar todo de 0 aquí. Así que vamos a ello. Bueno, teníamos nuestro lookat. Esto es un cambio que he hecho, que es el incremento de la posición. ¿Esto para qué sirve? Pues tenemos que entender que la cámara va a estar a una posición, un incremento de la posición del lookat. O sea, donde esté el lookat, le vamos a sumar una posición que es donde va a estar la cámara orbitando. Pues ese es el incremento de la posición. Es decir, es una posición que le vamos a sumar a la posición del lookat, que nos dará la posición de la cámara. La distancia original que tenemos de la cámara respecto al lookat y la distancia corregida cuando en caso de colisión u oclusión de la cámara. Y bueno, la sensibilidad del ratón, vale. Entonces, aquí está uno de los cambios que he hecho. ¿Cuál es el incremento de la posición de la cámara? Pues va a ser la dirección del lookat por la distancia. Esta dirección forward es la dirección hacia adelante de donde está mirando el lookat, es decir, ya lleva consigo aplicada la rotación. Si le multiplicamos la distancia nos da el vector, que es el incremento de posición que buscamos. Entonces la posición de la cámara sería esta, la posición del lookat menos, porque esta posición es positiva, nosotros queremos la cámara detrás del lookat, entonces le restamos el incremento de la posición. Y esto es una posición orbital. Ya digo, porque la rotación del lookat va implicada aquí, con lo cual perfecto. Y aquí tenemos el método lookat, que es para que la cámara rote, o sea, mire hacia nuestro lookat, que es donde tenemos que mirar. Aquí aplicamos la sensibilidad a la rueda del ratón. Y vale, teníamos en el update la distancia, que cambia pues, con la rueda del ratón, es decir, el zoom. Y limitamos esa distancia en el rango 2.6, para que el zoom no se pegue al personaje mucho ni se separe mucho. Y la distancia corregida en caso de colisión la calculamos con un método que voy a explicar luego. Entonces, en el late update volvemos a calcular la posición, el incremento de posición. En vez de con la distancia original, con la distancia corregida, y la posición de la cámara la vamos a aplicar en un vector, en un método de suavizado de vector, ¿vale? Que básicamente le ponemos un vector original, es decir, la posición original y a qué posición queremos que se mueva. Y esto lo que hace es desplazar la cámara de esta posición a esta de manera suavizada. O sea, le va dando un valor a esto en cada update, le va dando valores cada vez más pequeños. Imaginemos que queremos mover, la cámara está a una distancia de 6 respecto al lookat. Y por una colisión o por un zoom, vamos a cambiar la distancia a 4. Es decir, la cámara se va a acercar. Pues de 8 a 4, en la posición, esto va a ir reduciendo progresivamente, le va asignando, por ejemplo, 7,9, 7,8 en cada update, hasta llegar a 4. Por eso lo suaviza. Y claro, a una velocidad depende de la velocidad que le demos. Yo le he puesto 25F, que me va bien. Se nota el suavizado y no va tampoco muy brusco ni lento. Por time delta time siempre. En el update, cualquier operación, por time delta time.
Y bueno, lookat como siempre. Hacemos que la cámara mire siempre al lookat. Es decir, hemos actualizado ya la posición orbital con la distancia corregida para prevenir colisiones. Entonces vamos a explicar el método de fix distance, que corrige la distancia entre colisiones u oclusiones de la cámara. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, creamos un hit. Lo que vamos a hacer es un rayo que parte desde el lookat hacia la cámara. Entonces la primera colisión con la que choque va a ser, la cámara va a desplazarse ahí. Es decir, voy a demostrarlo aquí. Tenemos un rayo que parte del lookat hacia la cámara. Vemos la cámara está aquí. Si algo se pone en medio del rayo, pues el rayo, que sería esta línea roja que parte del lookat a la cámara, detectaría la colisión y ese punto de colisión sería la nueva posición de la cámara. Así funciona esto, para que la visión nunca se obstruya, siempre podamos ver al personaje. Entonces, para hacer eso hay que crear un raycast. Primero vamos a declarar el hit, que va a almacenar la información de la colisión, es decir, dónde ha chocado y la distancia de colisión. Un layer mask, esto va a filtrar para que el láser no colisione con personajes. Es decir, no queremos que el personaje actúe como una oclusión ni colisione con la cámara. Como voy a demostrar aquí. Imaginemos que este personaje rosa es un personaje del juego. Pues si nos ponemos aquí, no queremos que la cámara se obstruya. Entonces, para eso vamos a hacer un layer, que lo voy a hacer aquí. Este es el enemigo. Pues aquí el layer le vamos a poner el layer player. Que si no lo tenéis creado lo añadís en el 8 y ponéis player. Entonces con esto el láser no va a chocar y lo va a ignorar. Así la cámara no se ve afectada por la colisión de jugadores. Entonces, para coger ese layer mask hay que escribirlo así. 1, flechita, flechita, 8. Es decir, cogemos el layer 8 que lo hemos creado, o sea, en la posición que lo hayamos creado, yo lo he creado en el 8. Así es como se llama al layer mask. Y luego al layer le hacemos una inversión con este símbolo, que se escribe con Alt-GR número 4. Esto lo invierte para que significa que el layer mask, en caso de que el láser choque con el 8, con el player, pues lo ignore. Si no le hiciéramos esto, haría el efecto contrario. Es decir, si choca con el 8, chocaría. O sea, solo podría chocar con el 8. Pero si le hacemos la inversión, es al revés. Choca con todo lo que no sea el 8. Entonces aquí emitimos un raycast. Quien no sepa cómo se hace esto de raycast, tengo un vídeo que se llama Captura de colisiones con raycast. Pues simplemente creamos un raycast desde el lookat hacia la cámara, es decir, la dirección es el forward en negativo, hacia atrás. Le metemos el hit para capturar la colisión. ¿Y cuánto queremos que el rayo sea de largo? Pues la distancia original. Solo nos interesan las colisiones que hay dentro de ese rango, que es dentro del rango de nuestra visión. Y le aplicamos el layer mask para que si choca con el player lo ignora y chocaría con lo que haya detrás si es que hay algo. Vale, este es el método 13, por si lo queréis encontrar. Hacéis .raycast. Bueno, ahora mismo no sé ni enseñarlo, pero bueno, hay varios tipos de métodos raycast con distintos parámetros. Este creo que es el número 13. Que acepta la posición de origen, la dirección
el hit, distancia y el layer mask. Entonces lo metemos dentro de un if y si colisiona, esto va a devolver true. Si colisiona quiere decir que ha colisionado en una distancia menor a la original. Entonces, bueno, yo he puesto que dibuje la línea para que se vea. Entonces retornamos la distancia de hit distancia, es decir, donde colisiona, la distancia que hay desde el origen del rayo a la colisión, que ya va dentro de la variable hit. Si no colisiona, pues la distancia va a ser la original. Entonces fixedDist, si colisiona va a tener un valor menor a la original, si no colisiona va a valer igual que la distancia original. De esta manera siempre usamos la fixedDist para actualizar nuestra posición. Y eso es todo ya, como he dicho, como vemos cuando colisiona, pues así funciona perfectamente. Y suavizado, la verdad que el suavizado le da un punto, da incluso vértigo cuando salta. Si hacéis build and run, que el juego funciona más fluido, se nota un efecto muy bueno. Así que nada, este es el script definitivo, en mi caso, para una cámara en tercera persona. Y ya digo, yo creo que es bastante corto y fácil con lo que se suele ver en algunos vídeos. Gestionamos todo, la colisión y el desplazamiento de la cámara. Así que nada, espero que os sirva y lo entendáis. Si no, preguntad.